Feliz día, un ahmak, uno penitente. Nos habla del espíritu, de la pureza que podemos ver en cada cosa y criatura, en el cielo, en la tierra. No hay ningún tipo de error que se pueda describir entre los animales, las plantas, las montañas, los valles. No podemos hacer críticas al comportamiento de una flor y tampoco al comportamiento de una mosca. Simplemente hacen lo que hay que hacer y no necesitan ningún código moral. No hay nada de desvirtuado en todos ellos. Sin embargo, sí podemos darnos cuenta que en la naturaleza aparece la figura de, entre comillas, el error. Es decir, de repente algo en un individuo deja de funcionar. Pero esto no es criticable, simplemente es un hecho. A veces un ecosistema entero comienza a flaquear, pero tampoco hay nada de daño moral en ello. Simplemente es una dinámica y a través de esos errores del sistema o del individuo de un cierto ecosistema se permite la rectificación, porque siempre la naturaleza tiende a atraer de nuevo la armonía. Todo ello siempre en un ambiente de pureza que facilita al fin y al cabo la evolución, el desarrollo de cada individuo, el colectivo de piedras, plantas, animales que componen un ecosistema. Así que vemos la presencia de Hunahmak, uno penitente, en la pureza de la naturaleza, en sus procesos de corrección de cualquier error siempre aparecen y en la evolución resultante. En principio, en el ser humano debería de ser lo mismo, porque somos parte del ecosistema, somos parte de la naturaleza del cosmos. Y el hecho es que nacemos así, nacemos en un estado limpio, nítido. No hay ningún problema cuando el niño se equivoca a la hora de andar. Sí, se levanta, se cae, tal vez llora un poco y se vuelve a levantar. Y él no siente en este proceso algo relacionado con la culpa o el miedo al castigo o que por no hacerlo bien va a perder el amor de su familia. Simplemente hace lo que hay que hacer, caerse y levantarse para corregir su paso, su capacidad de andar. Así que nosotros también desde esa pureza, desde esa inocencia, cometemos errores prácticos que después de alguna manera subsanamos. Esto es Hunahmak operando en el ser humano sin ningún problema. El único asunto es que con el tiempo el ser humano comienza a inventar el tema de la culpa. Estos elementos comienzan a perturbarlo todo. ¿Y esto de dónde viene? Porque muchas veces sentimos, no, yo no hago bien las cosas y nos estamos castigando y martirizando. Y ese martirio tampoco es que nos ayude a evolucionar, sino que hace que todavía nos sintamos peor. Y busquemos como desesperadamente en una gran distorsión llegar a un cierto punto idealizado, en el que creemos que hemos obtenido ya la cima de nuestra expresión. Pero todo esto en base a torturar nuestra afectividad. Y entonces ahí sí que estamos metiéndonos en un grave error. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no podemos ser sencillamente como los árboles, que son lo que son y ya está en su autenticidad y siguen adelante, y si hay un error práctico se corrige? ¿Por qué tiene que aparecer ese error moral que nos está castigando continuamente con el tengo que, si no lo consigo me voy a castigar, si no lo consigues te voy a castigar? ¿Por qué tiene que aparecer esa tortura que acaba con el afecto y por supuesto con la humanidad? En principio el origen es porque nacemos con una limitación cognitiva y que no nos deja ver quiénes somos. Por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes son los demás? Esta limitación cognitiva no nos deja ver la realidad al completo. Es como que vivimos en un estrecho margen de percepción en el que al no reconocernos tenemos que inventarnos a nosotros mismos, intentar imitar a algún ideal que poco a poco te van imponiendo en la sociedad y que te dicen, mira, tú tienes que ser así. Y para conseguir ese ideal, por supuesto, nosotros comenzamos a hacer un montón de interpretaciones equivocadas de la realidad porque no vemos el todo. Decimos, entonces esto es bueno, esto es malo para conseguir ese ideal.
Lo malo, aunque sea parte de nuestra naturaleza, lo reprimimos y lo negamos. Comenzamos con el grave error de negarnos a nosotros mismos para parecernos a algo que no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces ahí sí, ahí estamos metiéndonos en errores que en la naturaleza no existen. Todo eso es parte del proceso en el que en cierto momento viene la solución que, como siempre, va a ser de alguna manera tomar conciencia. Primero tomar conciencia mirando hacia el interior quiénes somos nosotros. En lugar de andar buscando un modelo de cómo deberíamos de ser, dedicar todo nuestro esfuerzo al autoconocimiento. Ese es el primer paso a la corrección de esta tortura. Es así que poco a poco vamos corrigiendo nuestra interpretación de la realidad y dejamos de caer en errores superficiales. Hay que buscar nuestras raíces, hay que conocerse, hay que ver quiénes somos nosotros realmente en nuestra pureza y autenticidad. Hay que recuperar todo eso que hemos negado de nosotros mismos. Y eso que somos en el fondo es sagrado y está ligado totalmente a la armonía de la naturaleza. Así, viendo la verdad de lo que realmente somos, podemos aceptar cualquier error y comenzar a corregirlo, a enmendar esa situación. Y por supuesto, en ese proceso de corregir, cuando nos damos cuenta cuál es la verdad y ya dejamos de cometer el mismo error de cálculo y de percepción, porque eso es en el fondo, no es ningún error moral, solamente es que no estamos percibiéndonos bien, entonces en ese momento ya comenzamos a dar un salto en nuestra evolución como seres humanos. Mi nombre es Juan Carlos, soy Ajkij y vengo a compartir contigo las claves espirituales de este día, siempre a través de ese instrumento, la cruz maya, legado de los sabios de Guatemala. Vamos ahora pues con la cruz maya del día de hoy, pues Hunaj Mak invitándonos a mirarnos por dentro, a estar más alertas para ver quiénes somos, para salir de esa obligación de parecernos a algo que no tiene nada que ver con nosotros. Ese ver la verdad debe estar aquí presente. Ser sincero con uno mismo. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas realmente de ti? ¿Qué es lo que sientes que tú eres? Mira tus raíces ancestrales, tus raíces espirituales, tus raíces culturales. Y a partir de lo que tú realmente eres, como cuerpo, como mente, como espíritu, entonces podemos enfrentar los problemas de una manera mucho más efectiva, también enfrentar desafíos y darle seguimiento a nuestros proyectos. Y es así pues que Wakib Kanil nos ayudará en todo esto, porque cuando uno acepta sus errores y los corrige, es capaz de empujar el crecimiento. Desde la autenticidad, uno puede estimular el crecimiento de su propia vida, de lo que tiene que hacer, de sus situaciones vitales, sus relaciones, su salud. Primero, admite tu participación en el error, en el equívoco, y después, soluciónalo y estarás empujando tu desarrollo humano, en todo sentido. ¿Qué es lo que te va a ayudar a animar este proceso? Wakshakiptsi, 8 perro. Cuando tú deseas realmente ser noble a tus objetivos en la vida. Te enamoras de la idea de reproducir exactamente lo que tú quieres. Así que es el fuerte deseo de hacer exactamente lo que tú quieres en la vida lo que te va a empujar a corregirte y a corregir tu mundo. Belejebkat es este 9 red el que te va a ayudar a tener éxito. Y de nuevo aparece el tema del deseo. Lo que te da el éxito es saber lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres. Cuando tú tienes muy claro lo que quieres, ya te desenredas de todas tus propias trabas. Ya no hay error, ya hay directamente a una visión hacia dónde ir, entonces ya sabes la verdad de lo que tú quieres en la vida. Y en el momento que tienes ese contacto con tu deseo, te das cuenta que también tienes la destreza para desarrollarlo, porque es un deseo natural. Ya no tienes el equívoco de desear cosas que no tienen nada que ver contigo. Entonces te has liberado y sabes que deseas cosas que solo tienen que ver contigo. Ahí has corregido la dirección de tu vida. Ya no te enredas, vas directamente al grano, a lo que tú quieres.
Y eso es la clave del éxito del día. Saber lo que tú quieres. El resto es corregir. Y después tenemos aquí a Bukub Ik, 7 viento, ayudándonos con la materialización de nuestros deseos. El resultado es que podrás movilizar las cosas en dirección a la realización, a la materialización de eso que tú quieres. Habrá autenticidad en tus pensamientos, palabras y obras, y entonces se plasmarán con mucho más poder. Como mínimo comenzarás a movilizarte en dirección a lo que tú realmente quieres y lejos de los errores que te han estado sometiendo durante tu vida. Vamos con nuestro regalito para los nacidos Hunahmak, personas que vienen a concebir una corrección ahí donde se desempeñan, vienen a corregir algo, a promover la evolución. Wakib Kanil es lo que les hace crecer cuando ellos, precisamente, y valga la redundancia, inspiran el desarrollo, el crecimiento. Wakshakib Tzi les permite crecer cuando son fieles a sus deseos y buscan reproducirlos con ahínco, pues lo que le da la clave del éxito es tener destreza precisamente en la realización de dichos deseos. Lo que dejan en el mundo es el poder de su movimiento, vienen a mover algo, y ese poder, esa movilización corrige el rumbo en el que estaba tomando la comunidad allí donde ellos se implican. Pero ya sabes que la Cruz Maya es mucho más que todo esto y por eso te invito a que entres en culturaespiritualmaya.com. Allí encontrarás mucha más información al respecto de lo que es la Cruz Maya. Básicamente, un instrumento de orientación en la vida con el cual vas a descubrir los dones con los que naciste, qué tipo de proyecto puedes hacer con ellos, cómo desarrollar dicho proyecto para que tenga éxito y deje un bonito legado en la comunidad. Mi nombre es Juan Carlos, soy Ajkij y hoy he compartido contigo las claves espirituales del día Hun Ahmak. Un día en el que puedes conectar con la pureza que llevas dentro y a partir de ahí corregir tu mundo. Bendiciones a todos.